Va a grabar en la nube. Vamos a ver si sale bien. El vector que yo estaba diciendo se llama el vector proyección, ¿no? Tenemos dos vectores y a partir de ellos dos puedo calcular la proyección de un vector en el otro, ¿sí? Pues estableció, digámoslo así, una fórmula y habíamos visto que ese vector proyección es perpendicular, no, es múltiplo escalar de uno de los dos vectores, ¿sí? Había dejado unos ejercicios para la casa. No sé si tuvieron dificultades o no lo hicieron o qué. Profe, pues el que pues, le comenté en la hora de consulta que lo íbamos a discutir acá, pero la verdad no supe cómo trabajar el otro lado que usted estaba tratando de explicar. Bueno. Primero. Yo no lo voy a hacer, la verdad, tampoco. Más bien empecemos tema. Eso, si quieren, más bien pregúnteselo al tutor, ¿sí? Y si no son capaces, pues lo revisamos en la hora de consulta de los alumnos. Sí. Yo estoy haciendo hora de consulta a los festivos, no me acuerdo. ¿Ustedes han ido a no, perdón. Más bien nos preguntamos a usted, ¿hace una consulta de los festivos? Sí. ¿Y yo qué? No, yo le pregunto, sí. Pues es que hay profes que hacen incluso clases. Los festivos, pues digamos, yo escogí el horario de tal forma que no va a pasar un festivo, ¿no? Pero no, creo que nosotros nos tocó una clase en martes festivo, no la hicimos, ¿no? No sé. Bueno, entonces listo, después comentamos esos dos ejercicios, la verdad esos dos ejercicios pues, no son difíciles. Vamos más bien a empezar el tema, ¿sí? ¿Me van a preguntar algo? No hablamos de quiz. El quiz. Bueno, ¿qué pensaron? Pues yo nada más propuse, ¿no? O sea, si se puede contar. Que fuera el próximo martes, pero que solo me dejaran los alrededores y adelantamos a la de. A mí me gusta más bien hacer las evaluaciones los jueves. Lo hagamos para el jueves, ¿sí? Pero vemos solo de verdad. Sí. Y adelantamos también esas dos clases, jueves y martes. Hágale. Les queda la próxima semana después. Bueno. El quiz, yo creo que lo voy a hacer en clase, lo voy a hacer de 11 a 12. Y de 10 a 11 pues hacemos clase teórica, ¿sí? Clase normal, común y corriente. Nos quedamos de casa. No lo había pensado. Sí. Pues sí, no es como. Como que digo, para la carta tiene más potencial, o sea. Sí. Bueno, lo voy a tener en cuenta y les voy avisando en el transcurso de la semana, pero lo más probable es eso, sí, que nos reunamos virtual. Vamos a escribir vectores en el espacio. En el espacio. Bueno, en R3. Sí, es lo mismo. Sí. Vectores en el espacio, vectores en R3. Es lo mismo. Y pues bueno, digamos, R3 es muy parecido a R2, digámoslo así. ¿Sí? Hay propiedades que comparten los dos, propiedades que ya vimos de R2, y hay propiedades que solamente cumplen R3. ¿Sí? Pero pues, es muy raro, ¿no? Y en general todos los espacios Rn, pues algunos cumplen como que unas propiedades en común, ¿sí? En particular con las propiedades que ya vimos de proyecto punto, de
distancia entre puntos, ¿sí? Y esas cosas. Entonces, pues digamos, esta primera parte de vectores en R3, pues va a ser tal vez como un ejercicio de deducción, digámoslo así, de, no, un ejercicio de analogía, digámoslo así, más bien, ¿sí? Vamos a pensar de forma análoga a lo que hicimos en R2 para definir, ¿sí? Para pensar en R3, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que el espacio R2 o el conjunto R2 es un plano, ¿sí? El plano cartesiano que llamamos. Y está representado por un eje, no, por un par de ejes coordenados, ¿no? Sistema cartesiano, el plano cartesiano. R3 entonces, ¿cómo se podría representar? Pues yo creo que es claro, ¿no? Entonces ya no vamos a tener dos ejes coordenados, sino tres, ¿cierto? Ya el eje X, el eje Y y el eje Z. Sí, hasta ahí creo que no hay problema. En R2 pues teníamos que los puntos o los elementos del conjunto eran parejas ordenadas. En este caso pues podríamos decir que son ternas ordenadas, ¿sí? No sé si queda bien decir tríos, pero creo que es mejor ternas. Es decir, este punto B va a tener coordenadas X, Y y Z. Las etiquetas de los ejes, pues digamos, casi que esa lección de uno, ¿sí? No verá cómo colocar los ejes coordenados. Diga que cualquier orden es correcto, pero es costumbre, yo no sé si sea así, creo que es X, Y, Z, creo que es así la costumbre, ¿sí? Pero bueno, yo los voy a colocar así siempre. Sí, voy a intentar colocarlos así siempre. Los tres ejes, pues bueno, los tres ejes forman aquí un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Listo. Al igual que en R2, ¿no? Que los ejes forman ángulos de 90 grados. Bueno, esto se llamará primera componente, segunda componente, tercera componente. ¿Qué más digo? Bueno, en el plano cartesiano está dividido en ¿qué? ¿Okay? Cuadrantes, ¿sí? En el caso de R3, pues ya no se van a llamar cuadrantes, sino octantes, ¿sí? ¿Por qué cree que se llamen octantes? Porque son 8. Bueno, pero si son muchos, ¿por qué no les ponemos multiantes o algo así? No sé, algo que exprese mejor que sean muchos. Sí, octante es como muy específico, ¿no? 8 octantes. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que, pues bueno, sí, al igual que en el plano, pues estos tres ejes se pueden extender, ¿no? Este sería el eje Z, la parte negativa del eje Z. Esta sería la parte negativa del eje Y y esto sería la parte negativa del eje X, ¿sí? Tal vez sea un poco difícil de visualizar, pero pensemos en que el eje Z pues está saliendo del tablero, ¿sí? Pensémoslo así. Entonces, pues es claro, ¿no? Digamos, tal vez se alcance a percibir, ¿no? Vamos a pensar tal vez en la caja de zapatos, los últimos pares de zapatos que compraron, y les vamos a quitar a esa caja de zapatos, le vamos a quitar la tapa y una pared, digámoslo así, ¿sí? Lo que me queda de esa caja es un octante, ¿sí? Que es lo que estoy tratando de dibujar. Sí.
Subo hasta acá, hasta acá. Más o menos así. Listo. Entonces, digamos, esta sería una pared de la caja, en la que yo estoy diciendo. Esto sería también la otra pared y este sería el piso de la caja, digámoslo así. Le quité fue dos paredes y la tapa de la caja, ¿sí? Eso sería más o menos un octante. Y pues, no sé, ¿se alcanza a percibir que son 8? Exacto, un cubo sin tres paredes. 1, 2, 3 paredes. Sin 3 lados. Entonces, pues también podríamos considerar este octante, pero atrás, ¿sí? Entonces aquí sería otro, y sería otro, y aquí sería otro. Arriba, pues hay 4 octantes, y abajo, pues hay otros 4. Entonces, en total son 8. Y pues bueno, tal vez en GeoGebra se alcanza a percibir un poco mejor. Pero no lo voy a hacer. Mejor así. Listo. Al igual que en R2, en R3 los puntos se pueden considerar como vectores, ¿sí? Vectores que parten del origen y bueno, pues llegan al punto, ¿no? Así. También se van a representar por segmentos de recta dirigidos, ¿sí? Esa es la ventaja de R2 y R3, que le podemos dar una interpretación geométrica. También tenemos la definición geométrica de vector, ¿no? Que es la colección o el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes, ¿no? En este caso, pues también vamos a medir ángulos, también vamos a medir magnitud, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces a todo lo que yo estoy diciendo, lo voy a escribir en una observación, lo voy a escribir acá, como para tenerlo ahí claro. ¿Sí? Observación. Vamos a... bueno, otra cosita. Sí. Si este punto es el punto B o el vector B, entonces la coordenada X se va a definir como la distancia del punto, de este punto al plano YZ, ¿sí? Es decir, a este plano. Y a este plano que estoy ahí pintando en rojo. Ya, esa es la distancia. Listo. Y lo mismo con las otras dos coordenadas, ¿no? De forma análoga. Es decir, la componente y de este vector va a ser la distancia del punto a cuál plano. Al plano X, Z. Uy, creo que lo dice mal. Este plano que dibujé es el XZ. Entonces, esta distancia sería la distancia sería la componente Y, ¿sí? Creo que me equivoqué ahí. La distancia del punto al plano YZ sería este. El plano YZ es este. Este plano. No sé si se alcance a percibir, pero bueno, ahí es. Este sería el plano, ¿no? Sería un lado del cubo, digámoslo así. Y precisamente esta distancia sería pues la componente Y, la componente X que diga. Y la componente Z sería la distancia al punto, al plano XY. ¿Sí? Sería
este plano pues que está ahí. Sería como lo en profundidad, digámoslo así. Listo. Pues nosotros no hemos visto que es la distancia de un punto a un plano, ¿no? Entonces eso pues digamos está como medio flojo. En la otra semana creo que vamos a ver esas cosas, vamos a ver rectas y planos en este espacio. Entonces hay ejercicios, un ejercicio típico de esa parte es, por ejemplo, haya la distancia del punto al plano, cumpliendo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno. Vamos a copiar entonces todo eso que dije. A ver. Muchas de las ideas obtenidas en R2 pueden extender de manera natural a R3. Entonces vamos a enunciarlas. Distancia entre dos puntos. Entonces, si tengo un punto, bueno, llamémoslo B0, con componentes X0, Y0 y Z0, y un punto B1 que tiene estas componentes, entonces la distancia de B sub 0 a B sub 1, ¿cómo se puede calcular? ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo? La distancia de este punto a este punto, ¿cómo se puede calcular? O al revés, ¿no? De este punto a este punto. Da igual. Entonces, queremos calcular la distancia de B0 a B. ¿Cómo se puede? ¿Cómo lo hacíamos en R2? Restando x1 menos x0, y1 menos y0 y así. Exacto, más o menos. Le falta algo. Más Z1 menos Z0. Recordemos, punto final menos punto inicial. ¿Cierto? Al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Es como aplicar Pitágoras, digámoslo así. Pues en R2 teníamos hasta aquí, ¿no? O sea, este término no existía. Distancia entre dos puntos. Segmentos de recta. Ah, bueno. La distancia de B a B sub 0, ¿cómo se hace? O bueno, no, lo voy a hacer yo algo. Si nos fijamos, aquí podemos factorizar un menos, aquí también y aquí también, ¿cierto? Si factorizamos un menos aquí, ¿esto cómo nos queda? X0 menos X1 al cuadrado, ¿cierto? Más Y0 menos Y1 al cuadrado. Más Z0 menos Z1 al cuadrado, ¿sí? Y recordemos que menos 1 al cuadrado pues es 1. Entonces se va. Y precisamente esta expresión pues es la distancia
de B a B sub 0. ¿Sí? Entonces lo que acabo de decir es que la distancia de B sub 0 a B es igual a la distancia de B a B sub 0. Lo mismo, aquí si uno factoriza aquí el menos 1, este menos, entonces nos va a quedar menos 1 por Z1 menos Z0, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Distribuyo cuadrados y este menos 1 pues se va. ¿Sí? Y al final me queda este. ¿Sí? Que es lo que teníamos acá. Así es como se debe pensar eso. Sencillo. Los segmentos de recta dirigidos. Bueno, es básicamente pues es este. El segmento de recta dirigido que va de B sub 0 a B. En este caso, pues el punto inicial sería B sub 0 y el punto final sería B. ¿Sí? Y en este caso, el punto inicial sería B y el punto terminal B sub 0. Tienen igual magnitud, pero la dirección es diferente, ¿no? Eso pues es claro. Bueno. Aquí también tenemos dos. Representación geométrica. ¿Sí? También lo podemos pues, representar un vector como un segmento de recta, como lo habíamos dicho, o como un conjunto de segmentos de recta dirigido equivalente, ¿sí? Y aquí, al igual que R2, pues vamos a hacer la misma conveniencia, vamos a tomar la misma conveniencia. Siempre vamos a tomar el vector o el segmento de recta cuyo punto inicial va a ser el origen, ¿sí? O sea, el punto 0, 0, 0. Y el punto terminal pues va a ser un punto cualquiera. Eso pues también lo vamos a tomar. Vamos a suponer que eso es así, ¿sí? Eso va a ser una regla, digámoslo así. Las operaciones en este espacio R3 pues, son las mismas, ¿sí? La suma de vectores, suma de estos dos puntos, digámoslo así, y la multiplicación de un vector por una escalar, ¿sí? Al igual que lo hicimos en R2. Lo único que cambia es que, pues bueno, ya estamos considerando una componente extra, ¿sí? Pero el cálculo pues es lo mismo. Ángulo entre dos vectores, pues vamos a tener la misma fórmula que vimos las clases pasadas, el coseno del ángulo igual al producto punto. Esa fórmula pues también sirve en este espacio R3, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, bueno. Lo que sí vamos a cambiar un poquito es la definición de la dirección de un vector aquí en R3. ¿Sí? Y es lo que voy a copiar a continuación. Definición. Bien. La dirección de un vector B que pertenece a R3 se define como la dirección de este vector B sobre la norma de B. ¿Sí? Suena un poco confuso, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar que la dirección, como la definíamos en R2, era a partir de un ángulo, ¿cierto? Un ángulo que se formaba con el eje X positivo y el vector. Aquí en R3 pues estamos definiendo la dirección como la dirección de ese vector unitario. Pero vuelve y juega, ¿cuál es la dirección del vector unitario? Ese vector unitario está en R3. Entonces, pues bueno, al igual que en R2, pues podemos también calcular la dirección de un vector en términos de ciertos ángulos.
Pues eso es lo que vamos a explicar a continuación, lo voy a explicar a continuación. Entonces, pues vamos a considerar el muñeco, el matacho que dibujé aquí. Y vamos a considerar unos ángulos que voy a dibujar a continuación. Bueno, ahí está el punto o el vector X, Y, Z. Y entonces ese vector va a formar tres ángulos con los tres ejes coordenados positivos. ¿Sí? Va a ser este ángulo, va a ser este otro ángulo y va a ser este otro ángulo. A ver, este ángulo, ¿sí? Tal vez ese ángulo no se alcance a percibir bien, pero pensémoslo como que este vector Z está saliendo de acá, ¿no? Entonces, en realidad el ángulo sería el que forma con el marcador y el dibujito sería este, ¿sí? O sea, que no los engañen. Este ángulo no mide 180 grados, ¿no? Tal vez es porque el dibujo está mal hecho. Bueno, vamos a ver si en GeoGebra se puede ver un poco mejor. Sí, permítanme a ver si puedo ver GeoGebra 3D acá. Sí. Bueno, los que están remotos alcanzan a ver en pantalla, alcanzan a ver. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, eso que ven en pantalla es más o menos lo que yo intentaba dibujar en el tablero. Entonces, en el tablero pues va a quedar más o menos así. Va a quedar como mal dibujado, pero aquí sí se alcanza a percibir la profundidad, ¿no? Vamos a poner un punto ahí. Vamos a poner el punto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así vamos a ver cuál es el eje X, cuál es el eje Y y cuál es el eje Z. Creo que es así, ¿no? A ver, el eje X sería donde está el 1. A ver, el eje X sería el eje que está en verde. ¿Sí se alcanza a percibir? El eje Y sería donde está el 2, sería el azul. Y el eje Z pues sería el rojo, ¿sí? Es como yo lo dibujé, ¿no? X, Y, Z. Está bien. Listo. Vamos entonces ahora a dibujar el punto 0, 0, 0. 0, 0, 0. Bueno, vamos a mover este punto más bien, como por aquí. Y vamos a dibujar el vector que forman esos dos puntos. Entonces, este va a ser el inicial y este va a ser el punto terminal. ¿Sí? Si empezamos a mover esto, pues se alcanza a percibir la profundidad del vector. Bueno, yo creo que aquí se alcanza a percibir el ángulo que forma este eje azul con el vector negro, ¿sí? ¿Sí se alcanza a percibir? ¿Cuál va a ser el ángulo que forma el vector con el eje verde? Sería este, ¿no? Y el otro ángulo es el que forma el vector con el eje rojo, o sea, con el eje X. ¿Sí? Sería este. Vamos a ver si se puede dibujar. Ah, no, me toca poner otro punto. Este punto.
Vamos a medir los ángulos. Entonces, pongo este punto aquí, señalo este otro punto y ahora señalo este. Ahí se formó el ángulo. Si se alcanza a ver, ¿cierto? Sí. Mismo lo podemos hacer con los otros lados, ¿no? Si señalo este punto y ahora este punto, pues me forma el otro ángulo. Sería el ángulo beta, que mide 34.71 grados. ¿Sí? Y bueno, así podemos hacerlo con el otro eje y nos va a dar ahí otro ángulo. Bueno, ¿qué pasa si... Espere, el segundo que hizo fue con el eje rojo. Sí, ajá, vamos a hacer el otro. Sería este punto. Pero ahí no está marcando, es como con el eje negativo, no dijo que con el positivo. No, yo decía la distancia. Bueno, espera. Bueno, tienes razón, Robert. Creo que yo dije que con el eje positivo, pero no, en este caso no vamos a tomar en cuenta eso del eje positivo ni el eje negativo, sino el ángulo que forma el vector con el eje, ¿sí? No importa ahí si está en positivo o en negativo el eje. ¿Sí? Bueno, vamos a mover el punto A y nos vamos a fijar en los valores de alfa, beta y gamma. Esta es la letra griega gamma. Tal vez no sé, alcanza 100, 115, listo. Fijémonos en el vector gamma, en el ángulo gamma, ¿sí? Que es el ángulo Y, que sale ahí. Ahí tiene 115 grados, lo sigo, bueno, sigo moviendo por acá, aumenta. Vamos a ver. Que llega hasta 120 ya, me parece. Ah, 130. ¿Será que se puede? Miren, ahí ya creo que no se puede. No, no estoy explicando de la versión. ¿Cómo así? Ah, sí, ya. Es porque ahí se está el punto, ¿no? Profesor, el eje Z tiene como alguna dependencia del Y y el X. Más o menos, sí, eso es más o menos lo que quiero que perciban. Los ángulos empezando no van a ser mayor que 180, nunca, ¿sí? Y es más o menos por lo que usted dice, ¿sí? Esos ángulos van a ser casi que complementarios. Entonces, y eso lo podemos percibir si pensamos estos tres ejes coordenados, los pensamos como planos. ¿Cómo así? ¿Sí? Es que bueno, a ver, no encuentro como el ángulo adecuado para que se vea bien. Es como un poquito de perspectiva. Por ejemplo, este ángulo, ese es el ángulo beta, que es el que forma con este eje, ¿sí?
Ya por mucho, ese ángulo va a medir 180. Puede salir de ahí, que no logro que se perciba. Si ven, no. Quiero que se pueda ver. Bueno, se intentó, pero bueno, ahí esos tres ángulos pues van a estar entre 0 y 180, o sea, entre 0 y pi. ¿Sí? Es, digamos, tal vez lo que importa. Voy a dejar de compartir. Pues voy a seguir acá. Entonces, esos tres ángulos, pues bueno, van a describir la dirección del vector, ¿sí? Entonces, es común cuando vayamos a encontrar la dirección de un vector en R3, pues encontrar esos tres ángulos, ¿sí? Y no encontrar, digamos, la dirección del vector unitario. Aunque es lo mismo, ¿no? Porque este vector unitario y este vector pues van a tener la misma dirección, ¿sí? Entonces da igual si le encuentro esos ángulos a este vector o a este vector, ¿sí? Van a tener la misma dirección. Entonces los ángulos van a ser iguales, lo que les quiero decir. Al igual a como pasaba en R2, ¿sí? Si los dos ángulos, si dos vectores tienen la misma dirección, es porque el ángulo que forman con el eje X es el mismo. Aquí se tiene pues la misma idea, pero ya no jugamos con un ángulo, sino con tres. Bueno, y esos tres ángulos pues tienen nombre propio, se llaman ángulos directores, ¿sí? Bueno, vamos a copiar pues eso. Entonces, aquí. Voy a escribir así, dado un punto B igual a X0, Y0 y Z0, se definen los siguientes ángulos. Profe, corre la cámara un poquito. Bueno. Definir tres ángulos que son los ángulos alfa, beta y gamma. El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. ¿Sí? Este ángulo alfa es el ángulo del vector y el eje X. Este ángulo beta es el ángulo entre el vector y el eje Y. Y gamma es el ángulo que forma entre el vector y el eje Z. ¿Bien? Entonces, voy a escribir así. Gamma, ángulo entre el vector y el eje Z. ¿Sí? Listo. De la interpretación geométrica, bueno, de la fallida interpretación geométrica, pues uno puede deducir la siguiente relación, ¿sí? Coseno de alfa va a ser igual a X0
sobre la norma de B. También puedes sacar esta siguiente relación. Coseno de beta sería igual a y sub 0 sobre la norma de B. ¿Sí? Y lo mismo con el ángulo gamma. Coseno de gamma, eso es una y, a ver. Seno de gamma es igual a Z0 sobre la norma de B. ¿Sí? Eso tal vez les compartan un video, qué sé yo, donde se entienda mejor la interpretación geométrica. ¿Sí? Fue un intento fallido. Intentar percibir esos tres ángulos ahí en GeoGebra. Listo. Esos cosenos, el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma también tienen nombres propios, se llaman los cosenos directores. ¿Sí? Y también es un ejercicio muy común encontrar los cosenos directores de un vector. Voy a escribir aquí. Cosenos directores. ¿Sí? Entonces ya tenemos ángulos directores, cosenos directores. Y también vamos a tener algo que se llaman números directores. ¿Sí? Números directores. Y los números directores no son más que las componentes del vector. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues sería x0, y0 y z0, ¿cierto? Serían esos tres números, las componentes del vector que estoy tomando. Simplemente es eso. Listo. Algunas observaciones con lo que estábamos diciendo, lo que estaba intentando que percibieran en GeoGebra, ¿no? Cada ángulo, o sea, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, o los ángulos directores, está entre 0 y pi. Y pi, ¿sí? O escribiendo de otra forma, alfa, beta y gamma pertenecen a este intervalo, 0, pi, cerrado. Dos. Otra observación es esta, muchachos. Y es como un ejercicio. Si B es este vector x0, y0, z0, entonces se cumple esta igualdad. Coseno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es 1. ¿Sí? Y bueno, les voy a dar otra pista para que la hagan ustedes en su casa. Eso también debe ser igual a esto. X0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado sobre la magnitud de b al cuadrado, creo. Sí, al cuadrado. Ajá. Y intenten demostrar, intenten establecer esta igualdad, estas dos igualdades. Pues obviamente vamos partiendo de acá, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Y lo que se está diciendo con ese ejercicio es que cualquier vector cumple esta igualdad. Listo. Entonces, esa igualdad es importante para la siguiente observación. ¿Sí? Y si yo tomo tres números, llamémoslos alfa, beta y gamma, en este intervalo, entonces
el vector, llamémoslo U, que va a ser coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, es unitario. ¿Sí? Es un vector listo. ¿Sí? Ojo que yo no estoy diciendo que B, porque B cumple esta igualdad, pues es unitario, no, es diferente. Yo estoy diciendo que si estos vectores, estos números cumplen esta igualdad, uy, no lo escribí, pero bueno, eso es, ¿no? Si yo tomo tres vectores que cumplan esta igualdad, entonces este vector es unitario, ¿sí? Eso es lo que yo quiero decir. Aquí. Si alfa beta satisfacen la igualdad anterior, entonces este vector es un vector unitario, ¿sí? Este vector, ¿sí? Listo. Los números directores, bueno, ya sabemos que van a ser estos, las componentes del vector, en este caso pues serían estos, los números directores, y ya. Vamos a hacer un ejemplo para calcular los cosenos directores, los ángulos directores y todas esas cosas, ¿sí? Recordemos que esto de ángulos directores simplemente es para determinar la dirección del vector, ¿sí? Bueno. Entre los ángulos bueno, vamos a calcular los cosenos directores y los ángulos directores de ese vector, ¿sí? Del vector 4 menos 1, 6. Entonces, pues bueno, es aplicar pues todo lo que se escribió ahí, ¿no? Solución. Profe, espere una pregunta, o sea, ¿cómo así los cosenos directores? ¿A qué se refiere con? O sea, ya el coseno de alfa, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O sea, si este es el vector, ¿sí? Y si este es el eje, digamos, tridimensional, entonces sería hallar los ángulos, ¿no? Sería hallar este ángulo, sería hallar este otro ángulo y este otro. ¿Sí? Este sería alfa, este sería beta y este sería gamma. Y con esos ángulos puedo hallar los cosenos directores. Eso es. Entonces, si alfa, beta y gamma son esos vectores, son esos ángulos, y este punto es el vector B que nos dieron, entonces el coseno de alfa es igual.
sería igual a la primer componente sobre la magnitud del vector, ¿cierto? ¿Cuál es la magnitud del vector? En este caso. Raíz de 53, ¿cierto? Raíz de 53. Recordemos que pues, podemos utilizar esta expresión para hallar la magnitud del vector, ¿no? Que no es más que la longitud de la recta. Entonces, bueno. Bueno, y uno de estos puntos pues va a ser 0, ¿no? Entonces solamente sería como la componente al cuadrado más la componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. ¿Sí? Y hacen esa cuenta, les va a dar eso. Profesor, ¿es un 9 o un 4? La primera Eh, componente es un 9. 4. Ah, un 4. Listo. Ahora, coseno de beta sería igual a quién? Sería igual a menos 1 sobre raíz de 53. ¿Sí? Y coseno de gamma sería igual a 6 sobre raíz de 53. ¿Sí? De esas tres ecuaciones, pues puedo despejar los ángulos y hallarlos. ¿Sí? Y recordemos que esos ángulos deben estar entre 0 y pi, ¿no? Entonces, es igual va a quedar ahí, van a quedar ahí. Alfa, entonces, por ejemplo, sería, o bueno, por ejemplo, alfa sería igual coseno a la menos 1 de 4 sobre raíz de 53. ¿Cuánto nos da eso, muchachos, en radianes? Aquí, aproximado. Beta sería igual coseno a la menos 1 sobre raíz de 53. Y gamma sería igual 6 sobre raíz de 53. ¿Quién me colabora? ¿Cuánto? 0,98. 0,98 da alfa. 0,98. 98, 90. Cuenta de hacer. Beta contra. 0,86. A mi beta aquí me dio 1,78 y no copia más. ¿Sí da igual? Y gamma me dio 0,602 y no copia más. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ahí en la segunda, ¿por qué coloca el -1 en vez de 1? Ah, ok. Listo. Tienes razón. Aquí debería ser no. ¿Para quedar lo mismo? Yo no traigo calculadora. 1,43. 1,43. Ok. A ver. Profe, pero ¿por qué 1? No, o sea, ahí no indica que es simplemente la componente como tal, o sea, con el signo y todo, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que esto, digamos, estas fórmulas, si ustedes se fijan, vienen es del teorema de Pitágoras. ¿Sí? La magnitud vendría siendo la hipotenusa. ¿Sí?
y este vendría siendo un cateto. Y recordemos que la distancia siempre es positiva, ¿no? Sí, hay que quitarle menos, claro. Bueno, buena observación. ¿Qué más preguntas? No toda para el inglés. Bueno, Profe, y a partir de esos datos, entonces, ¿cómo se indica la dirección como tal? ¿O hay que darlos todos así? no, pues digamos solamente con decir que los ángulos directores son esos, pues ya se entiende cuál es la dirección, ¿sí? Digamos, en un contexto más aplicado, más físico, más de la vida real, pues esos ángulos no dicen mucho, ¿no? Tendríamos que dar, digamos, minutos, segundos, sí, como coordenadas exactas, ¿sí? Pero este ángulo, esos ángulos, pues no dan en sí una coordenada exacta. Tendríamos que calcular los minutos, los segundos, sí, así tal cual como dan las coordenadas los militares. Sería eso. Esto, profe, una pregunta, es que en el ejercicio pedía encontrar los ángulos directores y los cosenos directores. Lo que terminamos hallando son los cosenos directores, ¿no? Pero los ángulos, ahí no sé bien. O sea, los ángulos directores. O sea, cuando uno reemplace alfa por este valor, pues nos tendría que dar aproximadamente eso. Ah, ya. Pues, sí, entonces, pues digamos, el ejercicio típico es pedir el ángulo y el coseno, ¿sí? Pero aquí uno ya calcula el coseno sin necesidad del ángulo, por ejemplo, ¿sí? Si yo solamente les hubiera pedido calcular los cosenos directores, pues ya, con esta expresión es suficiente. Pero yo también les pedí hallar el ángulo. Listo. ¿Qué más preguntas? Vamos a... Profe, o sea que, o sea, no se toma el signo como tal porque es como cuando hacíamos la tangente inversa para hallar el ángulo de NR2, como para que no dé, pues, negativos, o sea, ángulos que uno no quiere. O sea, pues lo que les digo, digamos, esos cosenos directores se deducen es del teorema de Pitágoras. Pues más que del teorema de Pitágoras, se deducen es de trigonometría, ¿no? De las razones trigonométricas. El coseno pues de alfa va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Pero en este caso la hipotenusa siempre va a ser la magnitud de un vector. Entonces, pues sí, digamos, como que haciendo las cuentas, como que todo cuadra, ¿no? Este sería el cateto adyacente, esta sería la hipotenusa, y ya. Eso era lo que quería, digamos, mostrarles allá en GeoGebra, ¿sí? Que esos ángulos forman triángulos rectángulos y ahí puedo aplicar trigonometría. Y pues de ahí es de donde salen los cosenos directores, el coseno de esos ángulos. Y como estamos aplicando trigonometría, necesitamos un triángulo rectángulo y los triángulos pues tienen distancias positivas, ¿no? Es allí donde pues no tiene sentido un signo negativo en esa expresión, ¿sí? No sé si queda un poco más claro. Es por eso, ¿sí? Que uno en un triángulo no trabaja, digamos, una distancia de -2 o de -1. Un cateto no va a poder medir -1. Es eso. Listo. Vamos no lo voy a definir, voy a decir quién es el vector I, en este caso, quién es el vector J, en R3. ¿Sí? Ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado que este vector era el vector I en R2, ¿sí? O sea, en R3 sería añadirle una tercera componente.
El J sería este, y este vector acá pues sí es nuevo, ¿no? Esto, Pero profe, no ha movido la cámara. es el que falta, digámoslo así, ¿no? Es como colocar el 1 en todas las componentes, ¿no? Pues me faltaría colocarlo acá. Esos tres vectores, pues, es al igual que en R2, son vectores unitarios, ¿sí? Son vectores muy importantes. Cualquier vector de R3 se puede escribir como una suma o como una combinación lineal, ¿sí? Como una suma de estos tres vectores, ¿sí? Y el ejercicio, pues, es análogo. Si tomamos un vector x, y, z, pues se va a escribir xy más yj más zk. Sí, es lo mismo. Ay, qué pena, gracias. Acá, estos tres vectores, estábamos hablando acá de esos tres vectores. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Encuentra un vector B de magnitud coma cuyos cosenos directores sean uno sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 2 respectivamente, ¿sí? Respectivamente. Y voy a aclarar eso de respectivamente, es decir, este primer ángulo, este primer coseno director va a ser el del ángulo alfa, este coseno director va a ser el de beta y este va a ser el de gamma, ¿sí? Si en el ejercicio no se lo llegan no llegan a definir ese orden, pues bueno, hay que preguntarlo, ¿no? Si se puede preguntar. Si no se le puede preguntar a nadie, pues uno va a asumir siempre ese orden, ¿sí? Que el primer valor que le dan va a ser el del ángulo alfa, después el del ángulo beta y después el del ángulo gamma, ¿sí? Listo. ¿Cómo haríamos ese ejercicio, muchachos? ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Vamos a suponer que este vector B de coordenadas X, Y, Z es el vector que quiero encontrar, ¿sí? ¿Qué debo hacer? ¿Quién me ayuda? Para la 17, los denominadores de los tres y el número de la va a ser el número de cada uno para que el ángulo. Bueno, pues, ¿será que es necesario ya el ángulo? Es cálculo pues está correcto, claro, pero ¿será que no me sirve o no habrá un camino más sencillo? Utilicen las hipótesis, lo que nos da el ejercicio. ¿Sí? Pero bueno, tal vez está sencillo. ¿Sí? Estaba preguntando porque no lo habías leído. Y ahora sí, ya lo leí. Ya sabemos que el coseno de alfa. A ver, aquí vamos acá.
Coseno de alfa es igual a ¿quién? Para este vector. X sobre la magnitud del vector, que pues nos están diciendo que es 7. Pero a su vez nos están diciendo que eso es igual a 1 sobre raíz de 6, ¿cierto? Entonces tengo una relación con una variable, se puede despejar. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con el coseno de beta. Sí, ya sabemos que eso es y sobre 7, pero eso a su vez es 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces de ahí despejamos X, y aquí despejamos Y. Y el coseno de gamma es igual a Z sobre 7, que eso a su vez es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da X, cuánto da Y y cuánto da Z? A ver, X me da 7 raíz de 6, está fácil. 7 sobre raíz de 6. Lo dije mal, 7 raíz de 6 es otra cosa. 7 sobre raíz de 6. Y eso se puede racionalizar, ¿no? Sería 7 raíz de 6 sobre 6, ¿sí? Como lo quieran ver. Creo que estoy escribiendo muy pequeño. 7 raíz de 6 sobre 6, ¿sí? O 7 sobre raíz de 6, es lo mismo. Bueno, Y, ¿a qué es igual? Y sería igual 7 sobre raíz de 3, ¿no? Y Z, pues es igual a 7 sobre raíz de 2. Entonces, mi vector B va a tener coordenadas 7 raíz de 6, 7 raíz de 3 y 7 raíz de 2. ¿Sí? Y ese vector debería tener magnitud 7 y pues los cosenos directores pues deberían ser igual a este, ¿no? Es decir, si hallamos el ángulo, ¿no? Sí, es igual. Claro. X vendría siendo esto sobre 7, pues es quitarle este 7. Entonces me va a quedar 1 sobre raíz de 6. Entonces cumple lo que queremos que cumpla, que el coseno director sea este. ¿Sí? Si aquí reemplazo Y, este sobre 7, pues nos va a dar 1 sobre raíz de 3. Igual acá con gamma. ¿Sí? Sería 7 sobre raíz de 2 sobre 7. Sería cancelar este 7 y nos va a quedar 1 sobre raíz de 2. Y ya estaba sencillo, ¿no? Demasiado sencillo. Simplemente pues tener en cuenta los conceptos, las definiciones que yo les estoy dando. También utilizar las hipótesis, ¿sí? Si ustedes en un ejercicio no utilizan las hipótesis, pues les está quedando mal, ¿sí? O está mal planteado el ejercicio, una de las dos. Listo. Vamos entonces ahora a ver producto cruz de vectores, ¿sí? El tema estrella de 9. Claro. Sí, es claro. Vamos a ver producto cruz de vectores. Vamos a tal vez a ver un poquito de matrices, ¿sí? Pero digamos eso que vamos a ver de matrices es para entender cómo calcular más fácil el producto cruz, ¿sí? Entonces, pues bueno. Voy a borrar acá. Mientras borro, pues muchachos, les cuento. El producto cruz es como una operación, ¿sí? Que toman dos vectores y los opera. Bueno, les aplica el producto cruz y el resultado nos va a dar un vector, ¿sí? A diferencia de, bueno, el producto escalar también nos da un vector, pero estamos multiplicando un escalar por un vector.
Sí, en este caso vamos a multiplicar, son dos vectores. Entonces, vamos a definir el producto cruz de dos vectores. Sí. Definición. Profe, no se alcanza a ver. Voy. U igual a I A1 más B1J más C1K. C1K y B igual A2I más B2J más C2K. ¿Sí? Sean U y B dos vectores. ¿Sí? Dos vectores. Entonces, el producto cruz de U y B será denotado U cruz B. Y es un nuevo vector y es un vector también así. Es el vector este. Vamos a escribir el producto. U cruz B se define como este vector. B1, C2 menos C1, B2 y, ¿sí? Más, vamos a escribirlo acá porque no me cabe, C1, A2 menos A1, C2, J más A1, B2 menos B1, A2, K. ¿Sí? Ese es el producto cruz de U y B. Es un vector y esta es la componente I, esta es la componente J y esta es la componente K. ¿Sí? Es un poco difícil ¿de qué? Digamos, de recordar esta definición. Sí, es inclusive hasta confusa. Otro nombre que recibe el producto cruz es el producto vectorial. ¿Sí? Producto cruz o producto vectorial. Bueno, entonces, de manera rápida, pues vamos a calcular, o vamos a realizar este ejemplo. Vamos a calcular el producto cruz de estos dos vectores. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa? Ese producto solo se define para R3, ¿verdad? Exactamente. En R2 no se puede definir, ni en R4, ni en R5, solo en R3. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces vamos a tener en cuenta estos dos vectores. El vector I menos J más 2K.
Y el vector B, 2i más 3j menos 4k. Vamos a calcular el producto cruz, U cruz B, vamos a calcular. Y después vamos a calcular B cruz U. ¿Será que son iguales? ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a calcular B cruz U y ustedes calculan U cruz B, ¿sí? Siguiendo estas indicaciones. A ver cuánto me da. Sería D1, C2. Sería la primera componente la segunda componente del vector por la última del otro. Entonces sería menos 1 por menos 4. Menos C1, B2. Entonces sería 2 por 3, 6. 6 más la última componente del primero por la segunda componente del segundo. Sería 2 por 3, 6. Menos la primera componente por la última. Sería 1 por menos 4. Entonces eso nos da menos 4, ¿cierto? Y J. Más K. A ver. A1 por B2 sería 1 por 3. Nos da 3. Profe, pero ahí no está calculando es U cruz B. Estoy calculando B cruz U. ¿Sí? Pero en el Mentira, yo estoy calculando U cruz B, tienes razón. Bueno, me dicen si les dio igual, entonces. Aquí, entonces aquí sería P1 por A2, sería menos 1 por 2, nos da menos 2. Ay, no. Estoy perdido. Esto nos da menos 2 en I. Aquí nos daría más 10 en J. Y aquí nos dio más 5 en K. ¿Sí les dio usted así U cruz B? ¿O quedó mal? Esto es U cruz B. B cruz U. Menos 2, 8, 5. Ya me dio 10. Es que, mire, el segundo A2, mire, el segundo es 2K y A2 sería 4. Entonces 6. Ah, ok. Y ahí hay un error de 4. Aquí esto es un 4. Y aquí pues ahora es el 8. ¿Cuánto da B cruz U? Signos contrarios. Ok. Curioso, ¿no? Coloquémoslo así. Menos 2, 8 y 5. Listo. ¿Será que eso siempre se cumple? ¿Eso que dijo Gamboa? Sí, porque valores, sí, sería como factorizar un menos, ¿cierto? Factorizar un menos aquí, aquí y acá. Claro.
Bien, chido. Vamos a plantear una forma más sencilla de calcular el producto cruz, ¿sí? Y es utilizando matrices, ¿sí? Matrices, pues las matrices creo que, pues no sé si ustedes ya hayan visto o las conocen, pero aquí hemos hablado de eso. Entonces, pues bueno, ¿sí? Vamos entonces a definir solamente matrices 3×3. Una matriz es como un arreglo una matriz es como un vector, ¿sí? Pero digamos con más numeritos, ¿sí? En ese sentido, pues una matriz es un arreglo o un conjunto ordenado de números y ya, ¿sí? Entonces, en particular, pues una matriz 3×3 es un arreglo ordenado de 9 números, ¿sí? Que se escriben de esta forma: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Ok, gracias. De esa forma se escribe una matriz 3×3, ¿sí? ¿Por qué 3×3? ¿Qué quiere decir eso, ese 3×3? ¿Qué creen? 3 filas y 3 columnas. Exactamente. Tendríamos esta que sería la primera fila, esta que sería la segunda fila y esta que sería la tercera fila. Y lo mismo con las columnas, ¿no? Una columna, 2 columnas, 3 columnas. Entonces, una matriz 3×3. ¿No? ¿Un vector será que es una matriz? Un vector en R3, por ejemplo, ¿será que es una matriz? ¿Qué creen ustedes? Es decir, si yo escribo A11, A12, A13, ¿será que este vector se puede ver como una matriz o no? ¿Sí? ¿Por qué? No me acuerdo cómo era, pero sí, o sea, como que tiene que esperar una manera súper rara. ¿Cuántas filas tiene esa? Si esto es una matriz, ¿cuántas filas tiene? Pues ahí está, Una. ¿Y cuántas columnas? ahí no está, pero a mí parece que ¿Cuántas columnas tendría eso? 3. Ajá, muy bien. 1, 2, 3. Y un renglón, pues una fila. Esta matriz, entonces, bueno, esto tiene un orden, ¿no? Lo primero indica la fila y el segundo número la columna, ¿sí? Entonces esto sería 1×3, una fila por 3 columnas. Entonces, un vector se puede ver como una matriz, ¿sí? O en palabras más, o bueno, o diciéndolo de otro modo, todo vector es una matriz. Listo. Vamos a definir ahora qué es el determinante de una matriz 3×3. Bueno, esta matriz vamos a darle un nombre, llamémosla A. Esta matriz se va a llamar A, ¿sí? Y el determinante de esta matriz se va a definir, pues como lo voy a escribir acá, ¿no? Determinante de la matriz A, esto es un nombre que se puede representar también de esta forma, ¿sí? Hay 2 rayitas y se calcula así. Entonces sería
A11 multiplicado por el determinante de esta matriz, ¿sí? A ver, ¿cuál matriz? A22, A23, A32 y A33, ¿sí? Menos A12 que va a estar multiplicado por el determinante de esta matriz. A ver, ¿cuál es? A21, A23, A31 y A33. ¿Sí? Más sigue A13 multiplicado por el determinante de esta matriz. A21, A22, A31 y A32. ¿Sí? Falta decir qué es esto, ¿no? ¿Qué es el determinante de esta matriz? Pero ya ahorita en breve los voy a definir. Profe, no se alcanza a ver. Listo. Ahí se alcanza a percibir una relación, no sé si una relación entre lo que escribí en rojo y estas matrices pequeñitas, ¿sí? Respecto a la matriz esta grandota. No sé si ¿qué perciben ustedes ahí? Hay como un orden. ¿Cómo? Más o menos, ¿sí? Los numeritos que están en rojo, pues si se fijan es la primer fila, ¿sí? Lo segundo es que los signos van intercalados, ¿no? Más, menos, más. Tengan en cuenta que, bueno, los numeritos, los índices, ¿no? ¿Cuánto suma estos dos índices? 2. ¿Cuánto suman estos dos índices? 3. ¿Y cuánto suman estos dos índices? 4. Par y par, ¿cierto? Aquí sumo impar. Entonces, eso tiene una relación con el signo, ¿no? Ahora, aquí lo que está dentro de estas tres matrices, si nos fijamos, es lo que nos queda de la matriz original, quitándole la fila y la columna en donde está A11, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, aquí A11 en la matriz grande. No sé si los que están remotos se alcance a ver. Creo que no. Voy a alejar un poco la cámara. Entonces, como yo les venía diciendo, nos ubicamos en A11 y le vamos a quitar esta fila y esta columna. ¿Qué nos quedó? Nos quedó lo que está aquí, que es precisamente este. ¿Sí? La misma idea va a ocurrir con este segundo término. ¿Sí? En este caso, pues nos vamos a parar en A12. ¿Sí? Vamos a parar acá y vamos a eliminar la fila y la columna donde está ese numerito. Es decir, vamos a eliminar esta fila y vamos a eliminar esta columna. ¿Qué nos queda? Nos quedan estos dos numeritos que son estos y nos quedan estos otros dos numeritos que son estos. Sí. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí pues lo que se hace es quitar la misma fila, pero la última columna. ¿Sí? Nos va a quedar esto, cosa, es lo que está acá. Esa sería como la lógica, ¿no? De eso que acabé de escribir ahí.
Ahora, ¿cómo calculamos esto? ¿Sí? ¿Esto qué será? Entonces, esto nos va a dar como resultado un número. ¿Sí? Y se calcula simplemente multiplicando las diagonales. ¿Sí? Vamos a multiplicar esta diagonal y el resultado de esa multiplicación lo vamos a restar con la multiplicación de la otra diagonal. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir estas dos barritas. ¿Sí? Estas dos barritas, como lo acabé de decir, indican que tengo que realizar esa operación. ¿Sí? En este caso particular. ¿No? Aquí lo mismo, ¿no? Aquí voy a multiplicar esta diagonal, que esa diagonal se llama diagonal principal, de hecho. Y le vamos a restar la multiplicación de la diagonal secundaria. ¿Es claro el proceso, muchachos? Esto lo que estoy explicando es un proceso. ¿Sí? Bueno, entonces al realizar esas multiplicaciones, todo eso que yo escribí ahí se puede escribir de la siguiente forma. Vamos pues a hacerlo acá. Entonces, eso sería igual a A11 que multiplica a quién. Multiplicaría a A22 por A33 menos A32 por A23. ¿Cierto? A eso le tengo que sumar A12 multiplica A21 por A33 menos A31 por A23. ¿Sí? Uy, aquí creo que va a ser un menos, ¿cierto? ¿Eso era lo que me decía? Sí. Listo. Más A13. Que multiplica A21 por A32 menos A31 por A22. Listo. Entonces, todo eso que escribí yo allá se resume a esta cuenta. ¿Sí? Bueno, les va a quedar como ejercicio terminar de hacer esta cuenta y ordenarla de tal forma que les dé U cruz B. Ajá. No puede dar U cruz B. Ah, listo. No, ahí queda. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sí? Ahora sí voy a explicar cómo calcular el determinante utilizando esto que acabé de explicar, ¿no? El determinante de dos vectores en R3. ¿Sí? Voy a tomar el vector, ¿cuál? U. Voy a tomar el vector U, A1, B1 y C1. Y el vector B igual a A2, B2 y C2. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con ellos? Voy a calcular U cruz B. Y lo voy a calcular de la siguiente forma. ¿Sí? Voy a formar un determinante, pero con una matriz 3×3. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a colocar como primer renglón los vectores I, el vector J y el vector K. ¿Sí?
Como segundo renglón voy a colocar el vector U. A1, B1, C1. Y como tercer renglón voy a colocar el vector B. A2, B2 y C2. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el determinante de esta matriz. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues como lo estaba explicando, ¿no? ¿Cómo quedaría? ¿Quién me ayuda? Entonces tendríamos I multiplicado por ¿quién? Sí, lo vamos a multiplicar por este determinante, ¿cierto? Sería B1 por ¿Sería igual a quién? Sería igual B1, C2 menos ¿quién? Exacto. Bueno, ¿qué nos dice la fórmula? Seguiría menos la segunda componente, sería menos J, ¿cierto? Menos J multiplicado por ¿quién? A1, C2. C1 a 2. C1 a 2, ¿cierto? Más K, que sería A1, B2, muy bien. Menos A2, B1, ¿cierto? Y eso pues lo puedo escribir en forma de vector. Voy a bajar un poco la cámara. Entonces, listo. Este vector se puede escribir como, o bueno, solamente voy a meter este menos 1, lo voy a meter acá. Y ya el resto lo voy a escribir igual. ¿Qué es lo que hace ese menos 1? Pues cambiar signos. Entonces, eso nos quedó B1, C2 menos C1, B2 más, bueno, y esto multiplicado por I, ¿sí? Se me olvidaba. Más, quedaría A2B1 menos, tiene razón, sí, acá. A2C1, que ya me quieren almorzar. A1C2, sí, me faltó la K, bueno, más. No, aquí va J más K, que sería A1, B, B2, ¿cierto? A1, B2 menos A2, B1. ¿Y eso coincide con el producto cruz como lo definí? ¿Sí o no? Tendría que coincidir. Sí. Sí, es lo mismo. Entonces, esto al final pues, nos dio U cruz B. ¿Sí? Eso era lo que queríamos, pues lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces, tal vez es más fácil hacer el cálculo así, ¿no? Que aprenderse allá esa fórmula, B1 por C2 menos. Es como la razón de, o sea, Algo así, exactamente. Es como una deducción, claro. Entonces, muchachos, por ejemplo, si reemplazamos aquí por 1, 2, 3 y aquí 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hallar el producto cruz de esos dos vectores, pues hacemos esta cuenta. Es mucho más fácil, me parece a mí, mucho más sencillo a aprenderse, pues digamos que la primera componente tiene que ser así, la segunda componente tiene que ser así. Exactamente, ni siquiera se tiene que ver, bueno, los pasos tal vez de cómo se hace, ¿no? Que es un poco más sencillo. Pero pues, mira esto. Hasta ahora me llegó la situación de la prueba, y acortándoles y ahora no la prueba. Y ya, muchachos, no sé qué pregunta tengan.
para hoy, y me dieron la ¿Hay alguna pregunta? imagínate que yo estoy ahí en casa volteando. Sí, Bueno, entonces, muchachos, nada, dejamos hasta acá. El jueves seguimos. El jueves pues vamos a dar algunas propiedades del producto cruz. ¿Sí? Hasta ahora sabemos cómo calcular el producto cruz. ¿Sí? Falta mirar qué significa el producto cruz. Tal vez una interpretación geométrica del producto cruz. Y ya, bueno, les puedo adelantar que el producto cruz, pues bueno, ya sabemos que es un vector, pero es un vector que va a ser perpendicular al vector U y al vector B. Entonces, es una manera muy rápida de hallar vectores ortogonales, ¿sí? ¿Recuerdan en la clase pasada toda esa construcción que hicimos para hallar un vector ortogonal? Pues bueno, con este producto cruz es un poco más sencillo. creo que para hallar el vector sería este valor aquí y esta casa. Sería cambiar las dos últimas filas y ya reemplazar esto. Igual que algo, es el mismo cálculo. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, entonces, muchachos, los que están remotos, pues se pueden desconectar ya si quieren. Hasta aquí